días. Hoy tenemos el placer de presentarles, de poder conversar con un jesuita chileno, eminente teólogo, un teólogo crítico, un teólogo de la liberación, ¿se puede ser, Padre Jorge? Sí, diría que sí. Sí. Emparentado claramente con esa tendencia. Con esa tendencia, con esa corriente. El Padre Jorge Costadoat, que está en España para presentar precisamente este libro que tiene entre sus manos, que se llama Francisco, Palabra Profética y Misión, Homilías, Discursos y Testimonios, editado por la revista Reflexión y Liberación, por Religión Digital y por Mensajeros de la Paz. Él tiene un capítulo, es un libro coral, es un libro escrito por mucha gente y con los discursos del Papa, un libro de apoyo al Papa sobre todo. Bienvenido, Padre Jorge. Muchas gracias. ¿Cuál es tu situación personal en este momento? ¿Eres el director del Centro Larraín? O... No, lo fui por 12 años. Lo fui por 12 años y hacia final del año pasado dejé este cargo y lo tomó Freddy Parra, que es que fue anteriormente decano de la Facultad de Teología de la Universidad Católica en Chile. Y entonces ahora estoy dedicado a... trabajo como investigador del centro. Eso. Y la parte económica. ¿Investigador de ese centro? Exactamente. Sí, sigo contratado por la Universidad Católica, dedicado tiempo completo a la investigación y en particular hago investigación en el Centro Teológico Manuel Larraín. ¿Los nuevos vientos del Papa Francisco en tu caso no se notaron? ¿O Para nada. Tú fuiste, no sé si represaliado es la palabra, pero fuiste obligado un poco a dejar la misión canónica por parte del cardenal Ezzati. Sí, eran momentos en que ya estaba el Papa, es decir, no estamos hablando del antiguo régimen. Sí, no pesó para nada el nuevo Papa, ni siquiera el haber sido yo un jesuita. No, entiendo que no. ¿Te dolió aquello? Mucho, sí, evidente. La verdad es que yo estaba con tarjeta amarilla, en el sentido que había tenido dificultades hace tiempo. Primero con la Congregación para la Doctrina de la Fe, años atrás, y eso terminó, esas dificultades, hace unos 12 años atrás. Y después el actual obispo, Ezzati, 3 años antes de lo que ocurrió hace 2 años, me había advertido que yo estaba a punto de la segunda amarilla. No, nunca tuve claro de qué se trataba el problema. Fue una respuesta muy vaga y hasta ahora no sé exactamente cuál ha sido el problema. O sea, te sacaron la amarilla, no la roja, sigues siendo jesuita, sigues trabajando en la universidad. No, con la Compañía de Jesús nunca he tenido ningún problema. El problema era la universidad, porque uno pertenece a la Universidad Católica en cuanto teólogo en la medida que tiene la confianza del obispo y el obispo te da la misión canónica. Porque la Universidad Católica pertenece al Arzobispado de Santiago. Exactamente. Entonces, cuando me cita el obispo y me dice que no me da misión canónica, equivale a echarme simplemente. ¿A dónde? ¿Qué voy a hacer? Si no tengo la confianza del obispo en una facultad de teología. Y eso fue lo que ocurrió. Después, con ese motivo, que yo enseñaba con libertad o con mucha libertad, se hacía impresentable en una universidad que me despidieran por esa razón, porque decirle a un profesor universitario que lo echan por enseñar con libertad, además en una situación de cambio universitario en Chile muy grande, que afecta en particular a las universidades privadas. Entonces, ¿qué pasó? El rector de la universidad y el Consejo Superior de la universidad presionaron, entiendo que al obispo, de modo que yo no fuera echado, y me dejaron como investigador. Y ahí quedé. Se movilizó, recuerdo que se movilizó el claustro de los profesores, prácticamente todo el mundo a favor tuyo, ¿no? Sí, hubo un apoyo muy grande de los profesores, sí. ¿Pusiste tierra de por medio? ¿Te fuiste unos meses a Roma? No, eso fue antes. Ah, antes. Eso fue antes. No, yo estuve 5 meses en Roma haciendo un semestre sabático. Volví en enero y en marzo me echaron. Eso fue. Sí, veo que lo asumes con paz, con Sí. tranquilidad y con... Sí. Mira, lo mío no es la
no es el pertenecer ni hacer carrera en la facultad de teología, ¿no? Lo mío es la teología. Y eso nadie me lo ha impedido. Entonces, lo estoy haciendo con mucho gusto, cada vez más concentrado en la investigación. Creo que estamos metidos en temas de investigación importantes para América Latina. Yo trabajo con un equipo en el Centro Manuel Larraín, hemos ganado concursos públicos para hacer investigación, hemos terminado ahora. O sea, que hay dinero público para investigar teológicamente en Chile. Sí. Siempre hay que entrar por una existen son Fondesit, se llama, es un concurso nacional para investigadores, y dentro de los ítems, digamos así, hay filosofía, sociología, etcétera. Teología no hay un ítem particular, pero hay otras disciplinas, o sea, y uno puede postular. Entramos por ahí, uno puede postular y ganamos un concurso, y lo acabamos de cumplir con Carlos Chiquendas, que es mi socio, con quien trabajamos juntos. Y Carlos Chiquendas es otro teólogo argentino-chileno, ¿no? Es un argentino que vive en Chile, un diocesano, vive en Chile ya hace unos cuantos años, y también está contratado a tiempo completo para la investigación. Es el director de nuestra colección. ¿Qué estáis investigando en concreto? Lo nuestro es la teología de los signos de los tiempos. Interesante. Para nosotros, es decir, yo lo digo de un modo un poco exagerado, es el futuro de la teología. ¿El futuro? Sí. Voy a hacer otra exageración más. Todas las otras teologías son auxiliares respecto de la teología de los signos de los tiempos a futuro. Es una exageración, pero ¿qué es lo que pasa? Nuestra intuición, y que no es solamente, y es la intuición de la teología latinoamericana, es que uno tiene que pensar fundamentalmente en lo que Dios está diciendo hoy, en el presente. La teología tradicionalmente se ha abocado a pensar la revelación de Dios en el pasado, y tal como esa revelación en el pasado ha sido transmitida en la tradición de la Iglesia, por el magisterio y por los teólogos, y eso perfecto. Eso es un acervo teológico que nos sirve hoy día, pero que fundamentalmente nos sirve hoy día para pensar cómo Dios está actuando ahora. Entonces, el Dios que habló en el pasado sigue hablando en el presente, y nosotros sentimos que lo que tenemos que interpretar fundamentalmente es a Dios en el presente, en los grandes acontecimientos de la historia. ¿Una nueva corriente o una corriente que se inserta? Esto comenzó con Gaudium Spes. Ajá. Es un documento que está estructurado en base a que la Iglesia responda a los grandes acontecimientos de la época. En Gaudium Spes, lo que se detecta como el gran signo de los tiempos son las enormes transformaciones aceleradas que están ocurriendo. Esa teología que viene especialmente de Chenu, Congar, toda esa gente quedó en el concilio, y ese es el caldo de cultivo de la teología de la liberación latinoamericana, que es el gran tronco en el cual nosotros a cierta distancia histórica nos vinculamos. Nosotros no estamos haciendo la teología de esos años, han pasado 40, 50 años de eso, hay otros temas. Nosotros nos hemos abocado especialmente a los asuntos metodológicos y a algunos signos en particular. Hoy por hoy surgen como muy importante el tema de la teología de la mujer. Es un tema muy importante y de mucho futuro en la Iglesia, un tema central. De hecho, en esto nosotros trabajamos también está contratada en el Centro Manuel Larraín Virginia Escuy, sí, la conocí, que es la teóloga, Boston, la formadora de Teologanda, un movimiento extraordinario de teología feminista en América Latina, y también cubre teología iberoamericana. Trabajamos juntos, y son temas que no estaban explícitamente en los comienzos de la teología de la liberación. Se fueron desarrollando después a futuro. Después, por ejemplo, todo el tema ecológico. La ecología. Hace 40 años atrás no era tema, ahora sí es tema. Entonces han surgido otros temas que requieren una postura de fe y liberacionista, y nosotros estamos en eso. Muy bien. Tema migrantes, por ejemplo, también. Migrantes, refugiados, es decir, los nuevos signos de los tiempos. Exacto. El libro en el que has intervenido, ¿qué objetivo persigue en el fondo un libro como este, que es recoger las homilías, los discursos, los testimonios y una serie de glosas hechas por distintos autores? ¿Qué perseguís al final con el libro? Mire, yo tengo la impresión de que el Papa
en cierto grado está bastante solo. Ha tenido un enorme eco en el pueblo de Dios y también en otros que no son cristianos, en el laicado, en la iglesia en general, pero algo ocurre que como que su pensamiento o sus gestos no han pasado a través de los obispos, de los episcopados, o han pasado con mucha dificultad. Entonces hay mucha gente que tiene la sensación de que se nos está yendo un gran papa, y un papa que ha dado medio a medio en el clavo de la teología de la iglesia latinoamericana, que es la opción por los pobres. Se nos está yendo sin aprovechar. Exacto. Y se nos puede morir y puede venir otro papa que ciertamente no nos va a dar las señales que este papa nos está dando. Este papa ya es, en cierto sentido, fuera de serie. En la línea de la iglesia latinoamericana, de lo que ha sido en su trayecto de 50 años, no hay nadie que haya aceptado medio a medio como este papa. No obstante, él, por ejemplo, en su época no considerarse un teólogo de la liberación, de tener muchos reparos contra las versiones marxistas que en ese tiempo hubo, pero él estaba vinculado a la teología del pueblo argentina, que también puede considerarse una teología de la liberación bajo cierto respecto. Ahora, lo interesante es que hoy los teólogos de la liberación están todos exultantes con este papa. ¿Por qué? Porque en el fondo responde muy bien a lo que es esa corriente, que por lo demás en ella el marxismo no es esencial. Yo conozco a los teólogos latinoamericanos, en algunos sí lo fue, incluso como que coquetearon con el marxismo, porque no habían muchas alternativas hace 40 años de cambio social más que esa. Pero no era esencial. Lo que era esencial, y sigue siendo en esta teología, es el recurso a las ciencias sociales. Porque si tú quieres auscultar la realidad, los acontecimientos de la época, para incidir en esa realidad, con una mediación teológica, también necesita las mediaciones de las ciencias sociales, porque si no va a ser algo muy artesanal. Lógicamente. Ha vuelto a colocar la categoría de la opción de los pobres en el centro. Ese es el gran descubrimiento místico y teológico, creo yo, de la iglesia latinoamericana. Fíjate tú que en las 4 conferencias episcopales latinoamericanas se formula y se ratifica la opción preferencial por los pobres como como algo central a lo cual la iglesia tiene que responder. Y es bastante interesante porque es lo que ha ocurrido en el postconcilio latinoamericano. Es decir, la iglesia se entiende como una iglesia regional a partir de un foco principal integrador, que es la opción preferencial por los pobres. Y eso está en todas las 4 conferencias, con una importancia notable. Y eso ha permeado en todas las iglesias de América Latina. Pero eso quedó congelado en cierto momento, ¿no? En la época en la práctica, uno podría decir que sí, pero las conferencias lo anunciaron, incluso la conferencia de Santo Domingo, que fue una conferencia intervenida por el Vaticano, una intervención grotesca. Aún así, en esa conferencia hay una ratificación de la opción por los pobres. Y tiene textos una ratificación teórica, quieres decir, sí, pero sí, que después sí. En el episcopado y en la pastoral claro, se baja el tono. El tono, exactamente. Y ahora lo que está haciendo el Papa, me imagino, es recuperar eso. Claro, ha emergido de la ceniza algo que responde a una intuición central en la iglesia latinoamericana. Decías antes que puede haber una vuelta atrás. Es reversible esta primavera que estamos viviendo, es reversible, se puede echar atrás en un pontificado posterior. En la historia de la iglesia esto no es nuevo. Es difícil pensar que vaya a haber un papa como este, un papa audaz que habla sin papeles, parla braccio, dirían los italianos, parla braccio. Él se remanga, ¿no? Se remanga las manos y habla sin temor a equivocarse, algo totalmente nuevo. En consecuencia, si el Papa habla y se equivoca, los demás podemos hacer lo mismo. Y no hay un drama. El Papa puede ser infalible cuando normalmente se dice que puede serlo sin determinadas
con momentos, con una solemnidad muy especial, todo lo más. Y las otras veces puede ser falible, como lo ha dicho. Él mismo lo dice. Lo dice a veces de un modo provocativo, digamos así. No, que se ha equivocado varias veces, aquí y allá, y no se viene la iglesia abajo. La gente tendrá que entender que en el fondo, bueno, está tratando de comunicarse. Pues es toda una catarsis, ¿no? Para lo Pero que estábamos claro, acostumbrados. pero si hemos tenido... El Papa, cuando el Papa era infalible en todo, los demás teníamos que quedarnos callados simplemente. No había disidencia. Todos éramos vigilados, castigados. No, así no se puede. Entonces hay asuntos que a veces no están en la agenda, y que no están en la agenda que le pusieran al Papa, y el Papa salió con ello. Aquí se le ha pedido que reforme la curia, ya en eso se está, vamos a ver si se logra algo, pero él salió con la opción por los pobres, que ha sido, a mi juicio, lo más importante, porque un Papa no está para hacer política. Sí, tiene que hacer política porque tiene una institución, etcétera, pero eso es totalmente secundario. Aquí lo fundamental es que el Papa anuncie el Evangelio, y sale anunciando el Evangelio, y eso significa quebrar huevos, es decir, romper, y lo ha hecho, porque el Evangelio a Jesús le costó la vida. O sea, un Papa, el Evangelio no le cuesta la vida, o no tiene problemas por eso. Bueno, ¿Papa de qué cosa es? A lo mejor está ahí en el poder y tiene que hacer todas las concesiones que eso significa, pero no, después sale con esto de que él habla con libertad. Bueno, lo normal de un cristiano sería hablar con libertad, y por eso mismo tener problemas. Si uno como cristiano no tiene problemas en un mundo injusto, por diversas razones, bueno, ¿de qué se trata? Pero los ciclos en la Iglesia tampoco suelen ser tan cortos. Es decir, venimos verdad, de un ciclo de involución, y lo lógico sería pensar en que se repitiese otro ciclo de Juan XXIII y Pablo VI. Lo interesante sería que se instale la tendencia, pero que una tendencia en una iglesia que tiene 2000 años a veces toma tiempo que se instale, digamos así. Porque la tendencia, a tu juicio, está calando en el pueblo, eso se ve evidente, sí, ¿no? Sí, pero no sé si esté calando a alto nivel en la jerarquía. Tengo serias dudas. En el clero, dices. Sí. En el alto y el bajo clero, que decíamos antes. Sí, en la jerarquía de la iglesia, en los obispos, en los sacerdotes. No sé si la formación sacerdotal, tengo duda, de hoy día es permeable a este tipo de ministerio. ¿Por qué les cuesta tanto dejar las antiguas inercias, de dejar los palacios, por ejemplo? En España todos los obispos viven en palacios, y el Papa acaba desde el principio deja su palacio, se va a Santa Marta, sí, y allí vive con... No, en América Latina no viven en palacio, al contrario, yo creo que los obispos tienen una vida bastante discreta, hasta humilde, hasta pobre. Podría decirlo, es lo que he visto. Y eso está muy bien. El tema es la relación que establece el sacerdote con los demás. Yo creo que hay un problema de base. Tengo la impresión de que el sacerdote, que el sacerdocio, que la comprensión del sacerdocio no ha asimilado los grandes criterios del concilio. Y en esto el gran criterio es que el bautismo es el gran sacramento, que nos iguala a todos como hermanos y hermanas. Y dentro de eso uno puede entender que hay un ministerio sacerdotal particular que está al servicio del pueblo de Dios. Pero eso obligaría a un modo de relación distinto, de igualdad, de fraternidad, de un intercambio, de ser todos responsables de la iglesia, cada uno en su respecto, ¿no? Pero si tú tienes aún una formación sacerdotal donde te dicen, mire, usted representa a Jesucristo y usted tiene que enseñar, evidentemente que los otros tienen que aprender. Claro. No, en esos términos es muy difícil que surja, que el sacerdote aprenda de algo, de alguien, digamos así. Él lo sabe, y para eso están los seminarios, y para eso están las bibliotecas, y estudie lo más posible. El día de mañana usted se va a relacionar con los demás en estos términos. El clericalismo funcionarial que denuncia tanto el Papa, claro. Fatal. Cambiar eso es muy complicado, y si no cambia eso, tampoco cambia esta institución que al final está muy clericalizada. Exacto. ¿O no? Sí, tremendamente clericalizada, tanto que a veces yo digo exagerando, hay algo peor que un cura.
un laico. Un laico. Precisamente porque no hemos tenido un laicado suficientemente adulto. Maduro, adulto, que diga lo que piensa, que intente, que cree cosas nuevas. Están todos esperando a lo que venga de arriba, de los obispos, de los sacerdotes, porque los modos de relación en gran caso no son los adecuados. Todo depende mucho de la creatividad o del permiso del clérigo. Entonces yo creo que tendríamos que ir a una iglesia mucho más fraternal, en la cual el sacerdote sea realmente un hermano, y en el camino, entre todos, con la creatividad de todos, ir creando una iglesia nueva, en nuevas versiones, no sé. Con nuevos ministerios incluso, nuevos me imagino. Ministerios, se pueden inventar cosas nuevas. El sacerdocio casado, ¿por qué no admitirlo? Evidente que sí, evidente que sí. El sacerdocio de la mujer tardará más. Va a tardar más, pero yo creo que no hay razones teológicas suficientemente de peso como para impedirlo. Y esta situación de la mujer en la iglesia creo que es el desafío más grande de todo. Es decir, no puede ser. Porque es un contrasigno de los tiempos. Total. Ahí tienes un caso de los signos de los tiempos y de la importancia de escuchar la voz de Dios en la historia. ¿Cómo puede ser que las mujeres no participen en ninguna decisión importante en la iglesia? Tomada a alto nivel. Claro que te dicen después, sí, las mujeres en las capillas son las mamás, eso todo es verdad, pero hoy por hoy es impresentable que una mujer no participe en un sino sobre la familia y vote. Claro, llevaron al sino la voz de algunas mujeres, las escucharon, pero no participan en las decisiones. Eso no, hoy por hoy no lo entiende ninguna joven, ni siquiera los hombres lo entendemos, ya ni siquiera los hombres lo podemos entender, digamos. Ya no hay institución global ninguna que no tenga mujeres. Pero claro, evidente. No sé si el Comité Olímpico Internacional todavía no han entrado, pero de todo lo demás parece que es un gran contrasigno. En el libro tú abordas el tema de la... le llamas lo tengo por aquí apuntado. Sí. De la espiritualidad introvertida a la extroversión misionera. Explícanos un poco eso. Sí. El título tiene un poco de juego de palabras. Este Papa ha planteado una eclesiología interesante y tremendamente evangélica, y es que la iglesia es para anunciar el evangelio. Es decir, para anunciarlo, por decirlo también así, para anunciarlo a los otros y no siempre para nosotros. Entonces, normalmente tenemos la impresión de que el gran problema es que nos entienda ya la generación que ya no nos está entendiendo, que es la propia. Bueno, el Papa dice, no, eso se verá. Aquí lo fundamental es anunciar a los que están lejos. Entonces la iglesia tiene que salir. La iglesia en salida es la iglesia que sale a anunciar a los que no conocen el evangelio. A los alejados. A los alejados, o a los que se fueron, o a los que nunca han estado. Y esa, me parece a mí, debe ser la vara final, el objetivo final. Cuando tú pones el objetivo tan lejos, bueno, que se ordene todo lo que está entre medio de acuerdo a ese objetivo. Es un principio de sanación de todo lo que está entre medio. Incluso los que podemos estar muy cerca del centro, tenemos que ajustarnos a lo fundamental. Aquí el centro no es el Papa, no es una iglesia que tendría que girar en torno al Vaticano, al Papa, al obispo. No, el centro es el Evangelio, y eso exige ordenar las cosas de otra manera. Entonces hemos pasado de una iglesia que está vertida hacia adentro, introvertida incluso espiritualmente, una iglesia de capilla, a una iglesia que se la juega en la calle, con todos los riesgos que eso tiene, y el Papa lo ha dicho. Prefiero una iglesia enferma a una iglesia y accidentada, una iglesia que se enferma de estar enmohecida, ¿no? Claro, enmohecida, mirándose hacia adentro. Ese cambio de dinámica cuesta costando mucho. Sí. Llevamos ya 4 años y parece que los engranajes chirrían, que no... Sí, se ve poco.
Sí. ¿Qué haría falta para que se viese más? Porque me imagino que también tiene que haber obispos que están convencidos de que esto es la tendencia que hay que seguir, de que ese es el camino de subirse a ese carro, porque Sí. al final es una oportunidad única, histórica. Yo lo espero fundamentalmente, toda esa creatividad, la espero fundamentalmente del laicado, de los laicos. El problema es que estamos todos un poco aturdidos. En la iglesia estamos como aturdidos, con sueños. Entonces, si el laicado no ve también algunas indicaciones de cambio en el clero, en la jerarquía, no tiene costumbre de iniciar cosas nuevas. Hay gente, siempre lo ha habido, gente excepcional que abren espacios con iniciativas sin pedirle permiso a nadie y con creatividad, y perfecto, siempre lo ha habido. Tendría que haber mucho más, pero eso podría tener también más respaldo. Y eso yo no tendría, mi juicio puede ser injusto, tendría yo que salir a ver cómo se están dando las cosas, pero aparentemente no hay mucha creatividad. Y eso que Y no nos está llegando a los que nunca han estado. Ese es el parámetro final. Cuando tú estás llegando a los que están realmente lejos, tú estás encontrando señales de que el Evangelio está llegando. Y tenemos el ejemplo claro, es decir, porque Francisco sí que está llegando a los que han estado alejados, a Claro. los movimientos populares, a los ateos, a los agnósticos, a todo el mundo. Es decir, él sí sabe cómo hacerlo y nos está mostrando el camino. ¿Por qué no le seguimos en eso también? No sé yo. Aquí decía Tarangón que los obispos tenían tortícolis de tanto mirar a Roma, pero ahora o no miran o no sé qué está pasando. No sé qué está pasando a nivel de las conferencias, porque ahí cuando una conferencia está trabada, es muy difícil tomar decisiones en una misma dirección. No sé. O sea, que tú confías más en las bases católicas que asuman esta tendencia y que la pongan en valor. Es lo que espero. Yo no logro entender cómo se articulan las relaciones, pero yo esperaría, a ver, mirando a larguísimo plazo, lo que yo creo que podría ocurrir, en definitiva, es que se desarrolle un cristianismo en una versión no clerical, no sacerdotal ministerial, sino que son tantos los cambios que hoy se están dando en el mundo. Lo que yo creo, incluso lo espero, es que el cristianismo se conjugue de otras maneras, con otras religiones, con otras culturas, que salga algo nuevo, un cristianismo que sea menos timorato y que vaya en encuentro con los demás sin importar lo que a la larga vaya a resultar. Eso es lo que yo espero. Así que creo que va a ser lo más sano, lo que no significa que el cristianismo clerical vaya a dejar de existir, porque tiene una capacidad de resistencia muy grande. Ahora el peligro es que no va a representar muchas veces al Evangelio. Entonces, Porque ¿habría cohabitación o coexistencia sí, de varios tipos de cristianismo? Sí, bueno, puede como ser, lo hay ahora también. puede ser, sí. Pero yo espero que salga algo nuevo, más renovado, más aireado, que responda efectivamente a lo que las nuevas generaciones necesitan, porque Cristo está vivo, es un asunto de fe, y si está vivo y actúa a través del Espíritu, va a seguir, hay que confiar en eso, van a seguir habiendo expresiones cristianas de otro orden, nuevas. Eso lo espero. Al final es la vuelta al Evangelio siempre, es Eso, la eso regeneración. es lo fundamental. Pero eso nos cuesta mucho, ¿no? Esa conversión personal, pastoral. Bueno, eso yo creo que sería muy interesante salir a buscar. ¿Dónde se está dando eso? Y como dice el Señor, el Evangelio es como una semilla de mostaza. Hay que salir a observar, porque hay cosas que uno encuentra cuando busca. Y hay brotes chiquititos siempre, que empiezan a agarrar vuelo, importancia. Yo en eso creo mucho. A veces no se ve, y a veces no se ve por la televisión. El Papa tiene todas las cámaras. Es verdad. Incluso puede haber muchos sacerdotes y muchos obispos que están empezando cosas que no son novedosas, pero no tienen cámara.
Eso es, yo creo, ciertamente tiene que ser así. Pero, y lo que no está en los medios no existe. Es evidente. Y es algo que la Iglesia jerárquica está tardando también en entender y en llevar a la práctica, Exacto. ¿no? En visibilizar ese tipo de gérmenes que está viendo ya. Sí. La religiosidad popular vuelve otra vez, purificada o con... ¿Cómo lo ves? Aquí acabamos de celebrar la Semana Santa por todo lo alto. Sí. Los únicos jóvenes que se están apuntando a este flujo, a esta nueva tendencia de religiosidad popular, son las cofradías, las hermandades. Los demás jóvenes no los tenemos. Sí. Están ausentes. Eso puede ser distinto en distintas partes del mundo. Entiendo que aquí en España es muy fuerte la festividad popular, hacen fiestas a santos y eso no se ha perdido, entiendo. Tal vez los jóvenes participan menos. En América Latina sigue siendo fuerte, fuertísimo. Y la religiosidad popular en América Latina tiene de dos cosas: tiene bastante independencia, pero al mismo tiempo requiere del servicio de sacerdote igual que puntual. Aquí. Igual que aquí. Ahora lo que se puede estar dando y ya a futuro son mutaciones muy grandes, como lo estudió mucho aquí en España Juan Martín Velasco, las mutaciones de la religiosidad. Eso se está dando y con bastante independencia de la Iglesia, y no está claro que vaya a disminuir. De hecho, hay estadísticas que dicen que de aquí al año 50 los números de cristianos en el mundo van a ser más o menos los mismos que ahora. Entonces, ¿cómo eso? Es decir, habrá combinaciones distintas de la religiosidad. No vamos a un mundo necesariamente más secular. En algunos aspectos seguiremos siendo personajes a dos pisos. En unas áreas grandes somos religiosos y en otras somos completamente ateos. No sé. Pero conviviendo esas dos realidades. Sí, conviviendo esas dos realidades. Ahora, el cristianismo debiera ser un principio integrador de la persona en su conjunto, ¿no? Eso que uno conviva con realidades que son antagónicas a veces no va. Tendría que ser, esa distancia tendría que achicarse. Y eso rompe esquemas, y es complicado romper esquemas. Claro, porque uno exige una lucidez de vida cristiana muy grande, y un trabajo es trabajoso. Uno necesita convertir áreas de la vida que no son fáciles, comenzando por el dinero. Claro, hay tanta gente muy cristiana y muy rica. Bueno, estamos esperando como 2000 años que haya algún cambio en la materia. Ahora sí, si es posible ser rico y cristiano, millonario y cristiano, sí, ¿cómo es posible en un mundo de tanta miseria, tanto hambre, tanta guerra, tantos refugiados, migrantes? Jesús diría que algo anda mal en esto, y así otras áreas. En esa especialmente es una denuncia constante del Papa, sí. de esa economía que mata, de la economía del en este momento la concentración de la riqueza en el mundo es espeluznante, digamos así. Que 8%, 8 personas puedan tener, decirlo, en riqueza lo que tienen 3.000 millones de personas. Son cosas que además no para. La tendencia no se detiene. Sí, parece que va a más. Sí. Ese descarte o esa, ricos que sean capaces de comprarse países enteros. ¿Qué es esto, digamos así? La situación, esa situación la estáis viviendo también en Chile, igual que aquí, me imagino, es algo globalizado. También hay grandes riquezas que se están concentrando. La desigualdad en Chile es grande, se ha mantenido durante 50 años, no hay grandes variaciones. De repente el índice Gini baja un poquito, mejora un poco, pero se mantiene la tendencia a la desigualdad. Lo que mejora la relación es la redistribución. Años atrás, por ejemplo, en Chile la desigualdad en razón de los ingresos era 1 a 14, y en virtud de la redistribución estatal bajaba a 1 a 7. Entonces es importante que existan impuestos de manera de achicar las diferencias. En esa dinámica estáis de redistribución de la riqueza. Sí. Y a nivel eclesial, que parece que ha perdido prestigio vuestra jerarquía. Bueno, ha perdido perdido mucho prestigio. La jerarquía hoy por hoy
según las estadísticas, están en un prestigio de un 18 o 20%. Es bajo, muy bajo para lo que ha tenido tradicionalmente. Y tiene que ver fundamentalmente con los casos de los abusos de sacerdotes, el famoso con personas caso menores, Caradima. y abuso y encubrimiento. Lo que la gente no soporta es que habiendo habido abusos, esos abusos no hayan sido denunciados, y cuando han sido denunciados no haya habido justicia, entonces hayan sido encubiertos, tapados, etc. En esto ha habido un aprendizaje muy grande, pero un aprendizaje que todavía no se hace del todo. Piensa tú que el problema de este tipo ha podido haber en la iglesia desde siempre. Lo que se hacía por ignorancia, un sacerdote abusaba de un joven, surgía una denuncia, el superior lo tomaba, lo mandaba a un retiro espiritual para que se convirtiera o lo sacara a otra ciudad. Él pensaba, porque desde aquí se mandaba en América Latina. O América Latina, o otras partes, claro. Se pensaba que la persona había cometido un pecado. Un pecado, claro. Pero hoy por hoy la ciencia te dice, mire, sí, puede ser un pecado, pero puede ser que sea una enfermedad que no tiene cura. En consecuencia, a ese cura, usted tendría que sacarlo de cura. Y en cualquier caso es un delito que hay que denunciar. Es un delito que hay que denunciarlo. Ese aprendizaje se está haciendo. Está costando, ¿no? Está costando. Porque está costando, pero se está haciendo. Hoy por hoy, creo que en distintas partes en Chile, a veces incluso se pasa la mano, se han creado protocolos de cuidado en colegios, en iglesias, en distintas partes. Pero Jorge, se está haciendo obligadamente, se está haciendo por la presión mediática, porque ha habido una presión. Claro, como ocurre con todos los derechos importantes que se han establecido en Occidente, detrás de cada derecho hay una lucha. Las mujeres no han llegado a adquirir la dignidad y el prestigio y el respeto que merecen en el siglo XX, sino por las mujeres que lucharon para conseguirlo. Y al final nos ha convencido a los mismos hombres. Bueno, en eso, las presiones, los medios de comunicación, los tribunales de justicia han hecho que los responsables muerdan el polvo y se den cuenta que lo que ocurrió no podía ocurrir, y que eso no solamente un pecado, fue un delito, y los delitos se denuncian, duela aunque duela, porque a veces es difícil para un superior tener que entregar a un súbdito a la policía. Hoy tiene que hacerlo, si es que lo que ha cometido es un delito. Eso antes no era así, no se lo entendía así. Era su hijo, había que protegerlo, su dirigido espiritual, etcétera. Se lo castigaba, se lo retaba. Decía el cardenal Castrillón, colombiano, que un obispo es un padre y un padre nunca denuncia a su hijo. Claro, entonces, esa lógica, esa era una lógica y merecía exigía como una comprensión. Esa lógica hoy no sirve, cambió el paradigma, hay un aprendizaje en favor del ser humano. La lógica y el paradigma ha cambiado también en relación con la mujer que me decías antes, y ahora hacías una nueva acotación como invitando a la lucha. La mujer en la iglesia tiene que luchar para conseguir su reconocimiento. Ciertamente. Es una situación crítica, la situación de la mujer en la iglesia. Es impresentable. Y a esta altura yo diría que las mujeres cuentan a su favor con muchos hombres que estamos dispuestos a apoyar una mayor participación de ellas en las decisiones que tendrían que tomarse al máximo nivel. Porque nos parece que es una injusticia, es una pérdida, es una injusticia y es un pecado. Es decir, la situación de la iglesia hoy, la situación de la mujer en la iglesia hoy, no es simplemente un descuido, a esta altura es un pecado. En esa línea parece apuntar la comisión sobre el diaconado que instaura Francisco. El Papa está abriendo posibilidades, y hay que entender que una institución de 2000 años de existencia no puede hacer cambios de un día para otro, pero no está de brazos cruzados. El Papa está empezando a hacer algunos cambios en estas direcciones, y este estudio del diaconado femenino es muy importante. Se le reprocha que no vaya un poco más deprisa, porque además tampoco le queda mucho tiempo, o es previsible que no le quede demasiado tiempo. Sí. Ley de vida.
Sí, es sorprendente todo lo que ha hecho, no obstante ser mayor de edad O sea, tú ves y la contra que tiene. la botella medio Sí. llena, ¿no? Sí, sin duda, me parece que ha hecho infinitamente más de lo que es esperable en poco tiempo. Y a mí me gustaría que tuviera más respaldo, que otra gente sacara la voz y que más episcopados remaran en la misma dirección. Esta situación de dar honor a comunión a los divorciados vueltos a casar, no logro entender por qué, si el sínodo ha abierto las posibilidades de que eso sea una realidad, los episcopados del mundo hayan sido tan tímidos en respaldar a Moris Leticia. Porque es claro que, aun cuando el documento no dice de un modo totalmente explícito que eso es posible, entrega todos los elementos y nadie puede decir que no los entregue para llegar a esa conclusión. Aquí hay algunos episcopados que han tenido el valor, como el de Malta y el de Alemania, de hablar claro, pero hay tantos episcopados más. Sí, yo no sé por qué no se la juegan respaldando al Papa en esta materia. Incluso varios cardenales, como todos Claro, sabemos, los claro. cardenales de las Dubia. Y es un asunto, pero es un asunto central para el futuro de la Iglesia, un asunto de comprensión de lo que es la realidad humana. No es cuestión de misericordia en el sentido de que yo concedo, no, es un asunto de comprensión del fenómeno humano, de comprensión de lo que significa hoy ser pareja, ser matrimonio, formar una familia, con todos los dramas que puede haber, con todas las complicaciones que puede haber. Es decir, piensa tú, yo acompaño una comunidad cristiana de base en Santiago de Chile, que partió de una toma de terreno, ¿cómo le llaman aquí? Una invasión de terreno. Invasión, sí. Invasión de terreno. Gente muy pobre. En el mundo popular la iglesia se va construyendo de a poco. Al final llegan a tener una casa, forman una familia, pero al principio parte una pareja, son jóvenes, tienen un niño, una niñita, a veces pasa que fracasa la relación, comienza otra relación, él aporta un niño, ella aporta otro niño, tienen un tercer niño, es decir, la familia se va armando de a poco y no se llegan a casar por la iglesia nunca o alguna vez, y deciden casarse cuando tienen una casa en la cual viven juntos, y eso pueden pasar 10, 15, 20 años, 25 años, que tú no le vas a dar la comunión a una familia cristiana porque no están en regla, porque atrás tienen historia. Si el evangelio no es para esta gente, está todo mal. Es una iglesia misionera que se pone, una iglesia en salida, que se pone en la situación del que está en lo último, que está queriendo llegar al último. Si no llega al último, todo lo que está entre medio es cuestionable. En la misma dinámica se insertan la relación de la iglesia con el mundo gay, con el mundo homosexual, el LGTBI, me imagino, ¿no? Son descubrimientos que se van haciendo y detrás de los cuales siempre tiene que haber una lucha. Es decir, la lucha de las personas homosexuales es lo que ha permitido que el mundo no homosexual abra los ojos, se sensibilice y vea que hay otras versiones de la sexualidad, otras condiciones sexuales que no son un pecado. También aquí hay datos de la ciencia fundamentales. A principios del siglo se pensaba que la homosexualidad era una perversión. Después la ciencia dice no es una perversión, es una enfermedad. Ya, entonces cambia la actitud. Después la ciencia dice esta no es una enfermedad, es una condición, es una versión posible de la sexualidad humana. Ya, entonces no es pecado, no es enfermedad, es una variante de la sexualidad. Bueno, si eso es así, tenemos que tratarla de otra manera. Aún siendo así, y tú lo sostienes en tus artículos, en tu blog de Religión Digital y en otros escritos, y te llueven palos por sostener algo que parece muy de sentido común, muy de evangelio. Bueno, sí, pero los palos no sirven para avanzar, digamos así. O sea que al final eres optimista y esperanzador, ¿no? Que sí. crees que todo este proceso... Sí, pero hay que dar la batalla. Obvio, si las cosas no salen solas, no es un asunto de evolución, no. El que está por una causa evangélica
tiene que atreverse a que no resulte, a dar la pelea para que resulte, aún así. Si al fundador del cristianismo le fue mal, a los demás que queremos abrir algún camino nos tiene que ir mal. Casi necesariamente, diría John Sobrino o esa gente. Muchas gracias, Jorge. Gracias, un placer. A la batalla vamos y a seguir remando, ¿no? Ya, a seguir remando, muy bien. Muchas gracias. Encantado, gracias a ti.